La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Amigos de la aventura de la vida, vamos al reencuentro de nuestro ambiente africano. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo de imaginación, en mi caso de memoria, y nos retrotraemos en el tiempo y en el espacio unos pocos años y unos muchos kilómetros. Está relativamente alto el sol en la sabana del Serengueti. El paisaje se parece mucho a un infinito campo de trigo en Castilla la Vieja en el mes de mayo. Verdes matizados que se pierden en el horizonte. Solo que, en lugar de ser trigo, esta gramínea del Serengueti en Tanzania es hierba. Hierba de distintas alturas y de diferentes calidades. Y en el centro de este inmenso herbazal, en el cual destacan, como las estrellas en el cielo, negras estrellas, en este caso, las enormes hordas de los ñus, antílopes viajeros, las pintadas cebras, las manchas leonadas de los leones, valga la redundancia, mucho más cerca de nosotros, del automóvil de todo terreno por el que nos movemos en África, desde el que escuchamos los cantos infinitos de los pájaros africanos, la horda de papiones que estamos estudiando. ¿Lo recordáis, amigos muchachos? ¿Lo recuerda usted, señora que sigue nuestros programas, amigo viajero, que escuchas la radio en tu automóvil? Los papiones, esos grandes monos terrestres, llamados por los científicos cinocéfalos, que quiere decir monos de cabeza de perro, que tienen mucho que ver con la evolución de la especie humana, no porque estén tan próximos a nosotros filogenéticamente, es decir, en la parentela, en la estirpe, como puedan estar los arborícolas chimpancés, sino porque tuvieron que afrontar el mismo desafío que afrontaron los homínidos hace 4 u 8 millones de años, la conquista de la tierra firme, vivir lejos del arbolado salvador, lejos de las rocas a las que uno puede trepar cuando ataca el león, el leopardo, el guepardo, la hiena o el perro cazador. Todos esos depredadores africanos que han sido los cinceles que en manos del supremo artífice de la naturaleza han ido de alguna manera facetando, construyendo a las distintas estirpes animales a lo largo de millones y millones de años de evolución. Recordarán nuestros amigos que la semana pasada y la anterior habíamos fijado nuestra atención en el estudio de las crías, de todo el proceso de la crianza, de las relaciones madre-hijo en el mundo de los papiones. Estamos siguiendo nosotros a la fauna, estamos estudiando, mejor dicho, a estos primates lejanos parientes nuestros, bajo el objetivo de la etología, de la ciencia, de la conducta comparada. Hay aquí un inciso que a mí me gustaría hacer ahora, ya cerca de los papiones, después de habernos reintegrado a la sabana bajo el sol ardiente y en la llanura libre. Hay un inciso, un paréntesis. Cuando un divulgador de las ciencias naturales
que es como una comadre de todos los elementos de la investigación, de la rama que sean, que es una persona que trata de hacer circular los conceptos científicos entre las personas menos informadas o menos especializadas. Cuando un divulgador de la ciencia que tiene que echar mano pues de una serie de recursos para captar la atención de quienes le escuchan, como hacen los políticos para poder después dar su mensaje ideológico, cuando un divulgador de la ciencia expone lo que en buena lid, en buen criterio, objetivamente cree que ocurre en la naturaleza, no pretende con ello servir a ningún tipo de ideología, sino que lo único que hace es exponer lo que ocurre en la naturaleza, y a la única crítica que puede someterse es a la de otro científico quizá más riguroso que pueda enmendarle la plana. Por eso, este cronista, divulgador, si divulgadores existen en la línea de trabar contacto con todos los públicos de la catadura intelectual que sean, porque uno pretende que le puedan comprender hasta aquellas personas que no han tenido, digamos que acceso a grandes fuentes culturales y a las que por consiguiente debemos mucha más atención, no pretende jamás hacer ideología y mucho menos ideología política. El otro día me hacían una entrevista en una revista muy leída, que circula mucho, y yo contaba pues una serie de cosas que iban desde los procesos de la crianza de los cachorros hasta las relaciones sexuales, pasando por la estructura social de distintas especies animales. Y entonces quizá el redactor jefe de la revista se inventaba un título pues muy peculiar, que decía que los animales son de derechas. Esto me parece un absoluto y total disparate. Los animales no son de derechas, ni son de izquierdas, ni son de centro, ni son de nada. Los animales son unos seres que actúan según unas pautas de conducta congénitas, innatas, que no son capaces de variar, aunque acaben de oír un discurso del más encendido de los políticos de uno u otro signo. Por consiguiente, los animales son como son y no tienen más remedio que ser así. Es el hombre quien puede, mediante su libre albedrío y mediante su total y absoluta libertad, someter sus programas de vida y de conducta a las disciplinas de unas o de otras ideologías. Nunca los animales que vienen comportándose así desde hace millones de años y que seguramente seguirán haciéndolo hasta que el hombre acabe con ellos, que esta, con la política, es otra especialidad de Homo sapiens. Vamos por consiguiente nosotros, y he hecho esta especie de introducción al tema, a contemplar, a observar una de las facetas más llamativas y que nunca ha podido eludir ningún primatólogo, es decir, ningún observador de los primates, en nuestra horda de papiones, de monos terrestres. Me refiero a la jerarquía. Los etólogos y los primatólogos emplean el término de jerarca, de líder, de individuo alfa, y emplean la palabra de jerarquía cuando estudian la estructura de una sociedad animal. Pero estas jerarquías evidentemente no tienen nada que ver con las jerarquías políticas, ni con las jerarquías administrativas, ni con las jerarquías religiosas del hombre. Constituyen las relaciones de unos seres que viven en otro planeta. Entonces, un divulgador de las ciencias naturales que pretende basar sus asertos en años y años de infatigable lectura y en años y años de infatigable observación de los animales, dice las cosas como cree que ocurren. Y luego el hombre que escucha la radio puede sacar las consecuencias sociales, políticas, religiosas o sexuales incluso que le parezcan oportunas. Leíamos que en nuestra horda de primates, cuando terminaron su nomadeo matinal, que tenía por objetivo ir recolectando una serie de elementos vegetales en un 80%, brotes de hierbas, frutillas, tubérculos que se iban comiendo, y para cuya función se desplazaban por la sabana, lejos ya de la roca del Copque, donde habían pasado la noche, en formación militar. Y no tiene nada que ver esto efectivamente con las estrategias militares de ningún ejército del mundo. Pero se llama así, dicen así los etólogos, porque la formación geométrica en un grupo de seres vivos de alguna manera puede recordar a la falange macedónica o qué sé yo, a qué constelación
militar. Iban desplazándose los papiones con las hembras que portaban crías pequeñas en el centro del grupo, con los machos dominantes, llamados también líderes o jerarcas por los etólogos, y que no tienen nada que ver con nuestros líderes o jerarcas políticos, en torno a ellas, y con los jóvenes o subadultos formando una especie de cinturón de batidores, de ojeadores, que ocupaba el anillo exterior del grupo social de los papiones. Cuando se paran, esta formación militar se descompone en cierto modo porque hay una atracción irresistible hacia las hembras que portan papioncillos, crías pequeñas que parece ser que son el elemento de máxima atracción en el grupo. Hacíamos una comparación con lo que ocurre en una comunidad humana cuando hay un niño de un añito, de 8 meses, sonrosado y hermoso, y todos queremos tocarle, verle, juguetear con él, y nos volvemos niños cuando le decimos chiquitín, le hacemos una tontería. Esto mismo exactamente ocurría. Estamos viendo nosotros desde nuestro coche qué ocurre con los papiones africanos. Los grandes jerarcas, adornados con preciosas pelerinas epiteliales, pierden la cabeza y hacen carantoñas con aquellos pequeños bebés que a nosotros no nos resultan nada atractivos, pero que para ellos deben de ser el infinito de la belleza y de la atracción de un ser hacia otro. Pierden la cabeza los subadultos que estaban en el anillo exterior, se rompen un poco las rígidas cláusulas del orden social en el mundo de los papiones y constatamos que el pequeño tiene un enorme poder de atracción en el mundo de los primates. Dedicamos un larguísimo capítulo a lo que pasaba con aquellos papiones que fueron trasladados al Zoo de Londres, que se transformaron en verdaderos monstruos porque se había roto precisamente esta relación ancestral de familia y de sociedad. Y decíamos que había otro elemento que también es un gran factor de equilibrio, que es un gran factor de cohesión dentro de las hordas, de los clanes, de las tribus familiares, como quieran llamarlas, de primates, y que es el individuo alfa, el líder, o si quieren, los líderes o jerarcas. ¿En qué se distinguen en nuestro grupo de papiones estos individuos a los que podemos dar el título de líderes o de individuos dominantes de los demás? Se distinguen generalmente en que son mayores, tienen un aparente atractivo que se deriva de su corpulencia, de su estructura masiva, de su vigor. Salta a la vista que son individuos físicamente superdotados, pero esto lo subrayan con un caminar evidentemente orgulloso. Son como conscientes de su superioridad y andan por el terreno con unos pasos medidos, pautados, con una prosopopeya que ya la quisieran para sí muchos líderes humanos a los que les convenía pasarse una temporada en el Serengeti para adquirir maneras. Aparte de eso, ejercitan una serie de movimientos que tienen la misión de intimidar a los otros papiones adultos que no están integrados en el grupo de los líderes. Surge la primera pregunta que nos hace el profano. Un momento, doctor. En una horda de papiones entonces no hay uno, sino varios líderes. Efectivamente. Los papiones, que se aglutinan en hordas muy grandes, de hasta 200 individuos en los casos más amplios, generalmente de menos de 100 y de más de 50, tienen un tipo de liderazgo en el cual varios machos, que están en proporción al tamaño de la horda, yo diría que desde 25 hasta 4 o 5 machos, constituyen una especie de sociedad que les permite mantener el orden dentro del grupo, que les permite defender más prácticamente al grupo y mantienen una entente de poderes de tal forma que no ha podido apreciarse que en ese clan de dominantes haya una jerarquía interior. Es como si fuera una aristocracia que vive perfectamente coordinada, aquellos condes medievales que en sus castillos monumentales defendían al resto de la comunidad y que generalmente funcionaban en un equilibrio estable. Estos líderes, en el caso de los papiones, forman, como les digo, comunidades restringidas, pero raramente es un solo individuo. Hay otras especies de primates en las cuales el liderazgo es único, por ejemplo, en los mandriles. Los mandriles, que se parecen mucho a los papiones,
como saben muy bien todos los aficionados a la zoología, pero que son una especie de superpapiones, en cuanto a que las características, al menos de la jerarquía, están mucho más acrecentadas en los mandriles que en los papiones. Hay, por consiguiente, en la organización social de los primates, nosotros los hombres somos primates, liderazgos que se basan en auténticos grupos, si no de presión, de mando, jerarquías agrupadas, con un equilibrio estable entre ellos, y otros primates que únicamente tienen un líder en cada horda. Pero la diferencia básica es que las hordas o los grupos de primates que funcionan bajo un solo líder son necesariamente mucho más pequeñas en número que las hordas que funcionan bajo un gran grupo de líderes. ¿Por qué? Porque la misión de defensa y de orden interior, que parece que es la base de lo que cumplen estos individuos dominantes entre los primates, no permite que un solo individuo pueda ejercerla en un grupo que exceda los 10 o 12 componentes. Hay otro hecho. Entre los mandriles, a los que podemos considerar como prototipos de primates organizados en liderazgo, junto a los papiones, entre los mandriles estas hordas son familiares. Es decir, básicamente todos los componentes de la horda son hijos, nietos o bisnietos del líder, del individuo alfa. Y cuando uno de sus hijos llega a ser adulto y entra en competición con el líder, habrá una lucha en la cual, si vence al viejo patriarca, este será expulsado, funcionará marginalmente en la manada, pero la manada será ya dirigida por otro de estos individuos. Por consiguiente, a mí me gustaría mucho que, para llegar a unas conclusiones que son absolutamente fascinantes, dejáramos un poco nosotros la sabana abierta del Serengeti, donde viven los papiones, e hiciéramos otro pequeño viaje hasta las selvas del África Central y del África Occidental, donde viven los mandriles. Los mandriles, amigos míos, son quizá los primates y las criaturas más fascinantes del mundo. Son unos monos, también pertenecientes al grupo de los cinocéfalos, es decir, dotados de enormes quijadas, de colmillos que pueden partir de un solo mordisco la garganta de un leopardo, y que viven en la más arriesgada de las situaciones, puesto que son primates que obtienen todos sus recursos alimentarios en el suelo, pero no en el suelo de la sabana, como los papiones, donde se puede ver desde muy lejos a un enemigo, sino en el suelo de la selva, donde en cualquier rama puede estar escondido el leopardo, que es el enemigo ancestral también de los mandriles. Ese leopardo estará tratando de aprovechar cualquier descuido del dominante de la horda para robar a una cría, para matar a una hembra y de 4 saltos trepar con ella a lo alto de una rama, donde la devorará pese a los gritos que puede emitir el alfa de la horda de mandriles. En cuanto nosotros viajemos al mundo de los mandriles y en la penumbra, en la semipenumbra de la selva tropical, donde hay como el peso de todas las angustias del universo, en esa atmósfera húmeda, en esa escasez de rayos del sol que llegan hasta el suelo, en ese eterno misterio, en esa infinita sensación de peligro, veremos venir perfectamente hacia nuestro observatorio al clan de los mandriles. ¿Por qué les vemos venir? Nos preguntamos nosotros, si como todos los animales selváticos tienen un pelaje verdoso, precisamente, son de los pocos primates con pelaje verdoso, aparte de los papiones, que realmente les haría pasar inadvertidos, precisamente por la presencia del líder. El líder del mandril tiene la cara más increíble que uno se pueda imaginar. Todos los que no son absolutamente profanos en el mundo de la naturaleza la recuerdan perfectamente. La nariz, que forma como un eje axial en la larga cara, tiene el centro de color rojo brillante, de un carmesí que todavía no han inventado como emisor de reflejos y como elemento que se destaca perfectamente ninguno de los fabricantes de cosméticos del mundo. Ese rojo carmesí vermellón que constituye el centro de la cara del mandril y que luego rodea las ventanas nasales, está rodeado por 2 eminencias que tiene el mandril a ambos lados de la nariz, del eje de la nariz, que es de un color azul cobalto, añil, un azul que se destaca y que además constituye un semáforo de comunicación junto al rojo intenso
que de alguna manera supervalora más aún ese rojo. Y en torno al azul añil brillante, otra mancha amarilla, con lo cual el mandril tiene su gran cabezota, su larga faz, transformada en un semáforo, primero de posición social y luego de intimidación. A un mandril se le ve venir a la perfección desde una gran distancia en el bosque, incluso en el oscuro bosque del África tropical. Pero si nosotros permanecemos inmóviles, si nosotros no movemos absolutamente ni nuestra cámara fotográfica, ni nuestro bolígrafo, ni nada de lo que tenemos, y en el automóvil de todoterreno que está camuflado detrás de unas cañas de bambú, vemos pasar la horda de los mandriles, nos llamará la atención algo que inmediatamente salta ante los ojos del observador. Solo un individuo en la tropa ostenta los llamativos colores del rostro. Solo a un individuo se le ve desde muy lejos y destaca sobre los demás, que son de pelaje verdoso, críptico, es decir, poco llamativo. Solo que hay unos pocos individuos, 2 o 3, en los cuales empiezan ya a marcarse en su faz estos colores llamativos del dominante. Son los subadultos, los jóvenes, que en un momento determinado podrán llegar a ser también, si vencen en un combate, si tienen la suerte de que no se les coma un leopardo o de no padecer una enfermedad infecto-contagiosa, y si tienen sobre todo la suerte de ser portadores de un buen código genético, tendrán la oportunidad de llegar a ser también líderes. Seguimos nosotros observando el paso de la horda de mandriles y nos llenamos de asombro cuando el orgulloso dominante, que camina con la cabeza erguida, apoyado en las 4 extremidades, puesto que los mandriles son cuadrúpedos, de unos 35-40 kilos de peso, cuando la horda que venía hacia nuestro automóvil se aleja de nuestro automóvil, nos quedamos asombrados cuando vemos que en las posaderas del mandril dominante se repiten perfectamente los colores que había en la faz. Hay una línea central esquemática roja brillante, hay un color azul en torno a ella, algo más difuminado y más extenso que el del rostro, y hay luego el amarillo que contornea toda esta extraña flor viviente, esta extraña flor animal que constituye el esquema cromático, el semáforo de posición social y de intimidación del mandril. Y al ver al mandril, que tiene en los 2 polos del cuerpo, en la cara y en la popa, en la parte posterior, el mismo semáforo de colores, inmediatamente surge la pregunta en la mente de cualquiera de las personas que están siguiendo el programa. ¿Por qué la naturaleza es tan caprichosa que ha pintado a este mono dominante, poderoso y temible con el mismo esquema llamativo en la cara que en la popa, que en las posaderas? Por una razón muy sencilla, mis queridos amigos, para que cualquier interesado que pueda haber en la selva de África, en la vida de los mandriles, pueda saber, tanto cuando el líder viene como cuando el líder se va, que el líder es él. Pueda saber que en esa pequeña horda de 15, de 10, 12 mandriles hay un líder, un dominante, y no haya posibilidad, puesto que si el líder no viene, el líder se va, de que no sea descubierto a tiempo por cualquier individuo. Y al decir individuo, no solamente me refiero a un individuo de la especie humana o de la especie de los mandriles, sino un individuo, por ejemplo, de la especie de los leopardos, de que aquel grupo de monos lleva un guerrero dominante al frente. Vamos a explicarle por qué. Los dominantes de los monos cinocéfalos tienen un carácter tan absolutamente agresivo que raya en la temeridad, raya en el suicidio, raya en el fanatismo. Son auténticos kamikazes peludos. Si cuando una horda de mandriles circula en el sotobosque africano a la búsqueda de los tubérculos, de los brotes, de los huevos de pajarillos terrestres, de los pequeños vertebrados que comen, tiene la mala o la buena suerte de que el leopardo, que es su enemigo ancestral, se haya podido camuflar tan perfectamente en una rama baja, que pueda saltar como un relámpago sobre la garganta de un cachorro de la horda que se ha separado un poco de su madre, y no saltar al tiempo con ese cachorro
cogido por la garganta mientras grita desesperadamente a una rama que le ponga a salvo del dominante, el de la cara pintada, el de los colores de guerra, el de la popa también pintada del mismo color, se lanzará sobre él como un auténtico demonio, dotado de 4 colmillos más largos que los del propio leopardo, y dotado de unas manos con tal fuerza en sus pequeños dedos y en sus uñas planas, que si no acierta a dar muerte al leopardo, al menos lo inferirá tan tremendas heridas que este gran gato no podrá olvidarlo mientras viva. ¿Qué misión tiene, por consiguiente, los colores de guerra, el semáforo de intimidación o de posición social del mandril dominante? Fundamentalmente, que todos los leopardos o enemigos de los mandriles que hayan tenido alguna aventura con mandriles en su vida y hayan tenido un contacto con el de las pinturas de guerra, sepan lo que se juegan si vuelven a entrar en colisión con ese monstruo que tiene la cara y el culo pintados de rojo, azul y amarillo. Luego salta inmediatamente a la vista una función del liderazgo dentro de las sociedades animales, la defensa de la sociedad de los depredadores específicos que actúan sobre ella. Efectivamente, todos los alfas, los líderes, los jerarcas de los primates sociales son individuos dotados de un instinto de protección al clan del que forman parte, que luchan hasta la temeridad y podríamos afirmar que luchan hasta el suicidio. Pero, amigos míos, ¿de qué le serviría a una horda de mandriles estar mandada por un líder tan agresivo, tan defensor de la horda, si a este líder no se lo distinguiera desde lejos? Si el leopardo, que está en una rama agazapado y está esperando a que pase debajo de él la horda de los mandriles para arrebatar a un cachorro, ¿de qué le serviría esa agresividad suicida, ese valor rayano en la audacia del kamikaze, si a este señor no se le pudiera identificar desde lejos? Porque el leopardo, ignorante de que en aquella horda había un mono de este rango, volvería a intentar robar otro cachorro. Seguramente mataría el cachorro, y aquel críptico líder, es decir, aquel líder que no ostenta ninguna marca de liderazgo, se enfrentaría con el leopardo y sufriría heridas él mismo y quizá hiriera al gran gato. Pero no habría ninguna experiencia, ninguna memoria entre los leopardos en cuanto a lo agresivo que puede resultar un líder primate pintado con los colores de guerra. Es decir, se pregunta ahora el profano estas cosas, que aquellas preciosísimas plumas que llevaban los guerreros homéricos en sus cascos de guerra, que esos colores llamativos que se pintan los guerreros de todas las edades en sus escudos, que esos toques de trompeta y de tambor identificativos estaban ya inventados por los animales. Efectivamente, la vida, que lo ha inventado prácticamente todo, había inventado ya los colores distintivos del líder. Caminamos hacia una época en la que, afortunadamente, se democratiza todo. No habrá que dejar de tener en cuenta estos imperativos biológicos. Pero si repasáramos ahora un poco de memoria los mandriles de imitación que ha inventado el hombre en sus distintas ramas, los gorros, escarpelas, galones, estrellas, estrellitas, toda la clase de distintivos que, por ejemplo, en la rama militar se dan para distinguir al que manda del que no manda, al jefe del soldado raso, no digamos en la rama religiosa. Comparemos esas preciosísimas gorras, capas, anillos, que tratan de alguna manera, en todas las religiones, de todas las ideologías, de diferenciar, de distinguir al que manda del raso. Posiblemente lo más comparable al críptico, al modestísimo, al humilde color de un mandril joven o de una hembra que no ostenta colores llamativos, que es todo de color verdoso comparado con el líder, pues podríamos tenerlo entre un cura de aldea, por ejemplo, y un cardenal.
desde ese color llamativo que se ve desde lejos, al negro compacto total, donde no hay una sola nota de color. O entre un soldado raso que no tiene rojo más que la borla del gorro y un ilustre general con todas sus condecoraciones. Ojo, esto no es ninguna falta de respeto, mis queridos amigos, por mi parte hacia las jerarquías humanas. Simplemente estoy tratando de, si no de potenciar, al menos de hacer comprender la razón biológica de que también en estos otros liderazgos racionales, inventados, reflexivos del ser humano, ha habido la necesidad de que se vea desde lejos, de que se diferencie, de que se le vea venir, o irse incluso al líder, como pasa en el mundo de los mandriles. Pero, como este es un tema absolutamente apasionante, y como yo no puedo cansarme de repetir aquí que cuando yo expongo la conducta de los animales, no lo hago nunca con ningún criterio de hacer traspolaciones o críticas o de obtener ideologías, sino todo lo contrario, es decir, de que de alguna manera hay una fuente originaria, filogenética, ancestral en casi todas las actividades humanas. Seguiremos la próxima semana con un capítulo del liderazgo de los primates que lo deja uno alucinado. Parece ser que todos los primates, incluidos los hombres, tenemos la necesidad instintiva, biológica, de contar con un superalfa que nos proteja de todo y que al mismo tiempo ordene nuestras vidas. Quizá en el seno de este postulado pueda estar el origen del comportamiento religioso de todos los pueblos de la Tierra. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.